Vamos a explicar ahora cómo funcionan los riñones, cómo es que los riñones eliminan las sustancias tóxicas y desechos metabólicos de la sangre a través de la orina. Para esto necesitamos conocer al nefrón. El nefrón es la unidad funcional que tienen los riñones y cada riñón tiene aproximadamente o tiene más de 1 millón de nefrones. Cada nefrón va a filtrar una pequeña porción de sangre y va a formar una mínima gota de orina o una microgota de orina. Es decir, que cada uno de estos nefrones va a actuar como un pequeño filtro. No es que el riñón es un gran filtro, sino que los riñones están formados por 1 millón de filtros pequeños que son los nefrones y a partir de ahí se va a formar toda la orina. Bueno, ¿cómo están formados los nefrones? Los nefrones tienen dos partes, lo que se llama corpúsculo renal y los túbulos del nefrón. Acá no sé si ven una raya, una línea, ¿sí? Formada por rayas, que me está dividiendo el nefrón en dos partes. Esto que tenemos acá es el corpúsculo del nefrón, que está formado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, que es esto que está rodeando el glomérulo, ¿sí? Glomérulo y cápsula de Bowman, acá lo dice. El resto de la estructura del nefrón son los túbulos del nefrón. Acá tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene una porción o una rama descendente y una rama ascendente, asa de Henle. Acá tenemos el túbulo contorneado distal. Y por último tenemos el túbulo colector, que es este que está acá, que desemboca en un cáliz menor. ¿Sí? Entonces tenemos que el nefrón se divide en el corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y por todos los túbulos del nefrón que terminan en los cálices menores. Este que está acá es un colector que viene de otro nefrón que se une al colector de este para desembocar en los cálices menores. Sí, porque al haber tantos nefrones dentro de cada riñón, los túbulos colectores se van uniendo entre sí. Vamos a explicar un poco cómo está formado el glomérulo. El glomérulo está formado por una red de capilares sanguíneos. Si ustedes ven acá, esta es la arteriola aferente. No importa el nombre, pero esto es una arteriola. Y si recuerdan de cardíaco, las arteriolas se continuaban con los capilares sanguíneos. Y los capilares sanguíneos tenían como característica poros en su pared que permitían el pasaje de sustancias. Entonces esta arteriola, que es la arteriola aferente, da origen a una red de capilares sanguíneos, que acá están representados con este dibujo, que van a formar el glomérulo. Y después de esta red de capilares vuelve a surgir nuevamente una arteriola, en este caso sería la arteriola eferente, y de esta arteriola una red de capilares que siguen y están en íntimo contacto con los túbulos del nefrón. Por eso acá arriba están dibujados y representados también los capilares sanguíneos. ¿Sí? Eso es como para que entiendan un poquito la estructura del glomérulo y de la red capilar. Entonces, en este dibujo vamos a explicar cómo es que funciona este nefrón. El proceso de eliminación de las sustancias tóxicas y desechos metabólicos de la sangre a través de la orina ocurre en 3 pasos, que los puse acá arriba. Primero es el de filtración glomerular, la que ocurre en el glomérulo. Después tenemos la reabsorción y por último tenemos la secreción. Entonces empezamos a explicar cómo funciona esto más o menos. Recuerden que habíamos hablado que los capilares sanguíneos tenían poros en la pared. ¿Sí? Acá representé, dice poros. Y la cápsula de Bowman, que es esta parte, ¿sí? Que está en íntimo contacto con el glomérulo, también tiene poros, que coinciden, por decirlo de alguna manera, con los poros de los capilares sanguíneos. Por lo tanto, esto actúa como filtro. Un filtro puede ser como un colador. Ustedes saben que cuando ponen un colador, lo que hace es dejar pasar las sustancias pequeñas a través de él, pero las sustancias más grandes quedan del otro lado. Entonces, bueno, empezamos con el primer proceso que sería el de filtración glomerular. Acá, no sé, después les voy a mandar una foto de esto, no sé si se llega a leer. Acá marqué algunos de los componentes que tiene la sangre, que ya lo vimos en las primeras clases. La sangre que viene por esta arteriola, que viene por acá, está cargada con todos sus componentes o constituyentes normales. ¿Cuáles son? Las células sanguíneas, que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. También está cargado de proteínas. Además, en esta sangre viene disuelto con el plasma el agua, que forma parte del plasma, las moléculas de glucosa, aminoácidos,
vitaminas, las sales minerales como el sodio, cloro, potasio, calcio, todas las sales minerales, pero también dentro de todos estos componentes disueltos vienen las sustancias tóxicas y los desechos metabólicos. Todas estas sustancias vienen por la arteriola aferente y llegan a la red de capilares sanguíneos, que es el glomérulo, que está en íntimo contacto con la cápsula de Bowman y que ahí se formaba como una especie de filtro a partir de los poros que compartían. Bien, las sustancias más pequeñas, que son las que están acá en color violeta, no sé si se aprecia en el video, después les voy a mandar la foto, como el agua, todas las sales minerales, la glucosa, las vitaminas, y las sustancias tóxicas y desechos metabólicos se filtran a través de los poros y de la sangre pasan a la cápsula de Bowman y de la cápsula de Bowman empiezan a recorrer los túbulos del nefrón. Túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Piensen que cuando ya llegan a los cálices menores, que es la vía excretora, ya la orina está formada. Dentro de todo esto filtrado, recuerden que están los desechos metabólicos y las sustancias tóxicas, que es lo que nosotros queremos eliminar a través del aparato urinario. Las sustancias que están acá arriba en color verde, que son las más grandes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas, la mayoría, por su tamaño, no atraviesan el filtro. ¿Sí? Son las cosas que no pueden pasar por el filtro, por lo tanto no llegan a los túbulos y por lo tanto no se pierden por la orina. O sea que estas sustancias van a seguir, vienen por acá, pasan por el glomérulo y después siguen por los vasos sanguíneos, que serían estas que dibujé acá en verde, estos círculos que dibujé acá en verde. Y ese es el proceso de filtración. Es decir, que la sangre con todos sus constituyentes llega al glomérulo. En el glomérulo pasan por el filtro las sustancias más pequeñas, todas las mencionadas anteriormente, y empiezan a recorrer por los túbulos del nefrón, y las más grandes van a seguir circulando por la sangre sin perderse por la orina. Bien, llegamos al segundo punto, la reabsorción. Muchas de todas estas sustancias las necesita nuestro cuerpo y las tenemos que tener en sangre. Es más, debemos ingerirlas con la dieta para poder tenerlas en sangre y poder nutrir a nuestras células. Por lo tanto, no está bueno que estas sustancias se pierdan por la orina. El cuerpo tiene que de alguna manera retenerlas. Entonces, en el proceso que se llama reabsorción, ocurre lo siguiente. En la membrana de los túbulos del nefrón, esto que dibujé acá con celeste, ¿sí? Son, vamos a decirlo de alguna manera, proteínas transportadoras que actúan como bombas o como canales, no importa el mecanismo, pero estas proteínas lo que hacen es permitir que las sustancias filtradas que le sirven a nuestro organismo se reabsorban, es decir, que vuelvan a la sangre. A través de todas estas sustancias filtradas, esta proteína transportadora lo mete de vuelta a la sangre. Esta lo mismo. Sigue su recorrido, acá lo mismo. Hay un montón de estas proteínas. Sigue acá su recorrido y vuelven a ingresar a sangre las sustancias que se filtraron. Por eso se llama reabsorción. ¿Sí? Las sustancias filtradas a nivel del glomérulo, cuando empiezan a recorrer los túbulos, se reabsorben para evitar que se pierdan por la orina. ¿Se van a reabsorber el 100% de lo filtrado? No. Una gran parte sí. Recuerden que las sustancias tóxicas van a seguir su recorrido y los desechos metabólicos sí se van a eliminar a través de la orina. Pero a través de la reabsorción, una gran cantidad de sustancias filtradas por su tamaño vuelven al torrente sanguíneo para evitar ser perdidas a través de la orina. Bien, ahora seguimos con el tercer paso, el de la secreción. Hay muchas sustancias que por sus características químicas no pueden atravesar el filtro, es decir, que no se filtran en el glomérulo, pero que tienen que ser eliminadas a través de la orina. O hay sustancias que se filtran, que se reabsorben, pero que también tienen que ser eliminadas. Entonces, en el proceso de secreción, o el proceso de secreción, es un proceso inverso a la de reabsorción. Es decir, que las sustancias que vienen por sangre y que tienen que ser eliminadas, es transportadas por proteínas o por una especie de bombas hacia el interior de los túbulos del nefrón. O sea que lo que no se filtró y siguió por acá, cuando llega esta proteína se mete en el túbulo y a partir del túbulo se pierde con la orina. Esta es otra bomba que agarra sustancia de la sangre y la mete adentro del túbulo, al igual que esta, al igual que esta. Por ejemplo, algunas drogas, como en el caso de la aspirina, se eliminan por esta vía. ¿Sí? No se filtran, sino que
siguen por sangre, pero las proteínas transportadoras las bombean o las transportan hacia el interior del túbulo para que puedan ser eliminadas por la orina. Y a partir de estos tres procesos, que es la filtración primero, la reabsorción y la secreción, a medida que se va recorriendo los túbulos, se va formando la orina. Cuando llega al túbulo colector, la orina ya está formada y se elimina a través de la vía excretora, el proceso que se llama excreción a través de los cálices menores, cálices mayores, uréteres, vejiga y uretra, como ya hablamos en videos anteriores. Este es el complejo mecanismo a través del cual el riñón elimina las sustancias tóxicas. Recuerden que el riñón no es un gran filtro que filtra para decirlo de alguna manera, la sangre, sino que el millón de nefrones filtran una mínima porción de sangre para formar a partir del colector una pequeña gota de orina o una microgota de orina. La sumatoria de la función del millón de nefrones de cada riñón hace que se formen en promedio 1 mililitro de orina por minuto.